Muy bien, entonces, ya presta para comenzar. Como les decía, este tema vendría a ser como que una segunda parte, un complemento de lo que de alguna u otra forma vimos anteriormente, que era, como les comentaba, sobre las inversiones públicas, ¿no? En esa búsqueda de una mejora continua, de una reforma, para que haya una mejor administración de los recursos de nuestro Estado, ¿no? Se implementó lo que era Invierte.p, que pues establecía las pautas o las guías, ¿no? Para poder saber administrar y utilizar de una manera más eficiente y eficaz los recursos del Estado, apoyándose, por supuesto, por una serie de procesos, de ciclos, e incluso apoyándose también en lo que respecta pues a ciertos métodos para poder pues no realizar, priorizar un proyecto en beneficio de la comunidad. Es así que cuando nosotros hablamos de inversiones públicas, ¿verdad? Pasábamos por un ciclo, por una serie de fases, ¿no? Y siempre se comenzaba con un preestudio. Este preestudio más que nada servía para poder diagnosticar cuál era la situación real, ¿no? De repente de esa zona geográfica o de la comunidad que se estaba viendo afectada por este problema, ¿no? Ello significaba que para poder tener un diagnóstico de la situación real, ¿no es cierto?, a través de los estudios de preinversión, a través del acceso a esta información y recopilación de datos, se podían establecer cuáles iban a ser, ¿no? Los objetivos, ¿no? Claro, primero se establecía, pues, cuál era el problema central, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Y a través de este problema central, nosotros podíamos también identificar cuáles iban a ser o cuáles eran las causas de este problema, ¿no? Entrando también en la definición de que algunas causas eran directas y otras causas eran indirectas. Y una vez que conocíamos las causas de este problema central, pues también teníamos los efectos, ¿sí? Los efectos directos e indirectos. Era mucho más fácil o factible identificar el problema central, las causas y los efectos, apoyándonos en ciertas herramientas y también en ciertos métodos. Si buscamos una herramienta de fácil acceso y utilización, bueno, podíamos recurrir a lo que conocemos como la lluvia de ideas, ¿no? Para ir, pues, ¿no? Priorizando cuáles eran más importantes y descartando aquellas que considerábamos, pues, poco probables, ¿no? O apoyándonos a través de la metodología o el método del árbol causas-efectos. Este método, o a través de este método, era mucho más fácil para nosotros también identificar o formular el objetivo central, ¿sí?, de mi futuro proyecto. Con mi objetivo central, yo podía identificar los medios con los que contaba para yo poder, pues, ¿no?, realizar la planificación para su realización. Y por último, me permitía también conocer cuáles eran mis fines, qué es lo que yo iba a lograr a futuro con la realización de este proyecto. Siguiendo estos pasos, llegábamos, por supuesto, al planteamiento de alternativas de solución. Este planteamiento de alternativas de solución también tenía que pasar por una serie de estudios, pues no era que solamente, no era solamente considerar todas las opciones y tratar de aplicarlas todas, no, muy por el contrario, cuando hablábamos del planteamiento de alternativas de solución, estas tenían que cumplir con dos requisitos. El primero, que sean factibles, y el segundo, que sean posibles de realizar. Ya cuando hablábamos de un planteamiento de alternativas factibles, que podíamos tener 2 o 3 alternativas, pero siempre íbamos a escoger una, ¿no?, la que considerábamos, por así decirlo, la mejor, ¿no? Y ya con este planteamiento de problemas, por supuesto que podíamos pasar a estudiar el horizonte del proyecto, podíamos pasar a saber con mayor exactitud cuáles iban a ser los costos y beneficios.
sobre todo los costos sociales y también los beneficios sociales, pues que se veían afectados por una serie de criterios, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo tecnológico, a lo climático, que de alguna u otra manera sí pueden afectar, ¿no?, el desarrollo de un proyecto de inversión pública. Con todo esto definido, ¿no es cierto? Ya pasábamos entonces a la primera etapa, ¿no? A la primera fase, que era la fase de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Y después ya nosotros, haciendo haciendo una síntesis, ¿no? Lo más corto posible, ya después de esta fase de programación y evaluación de un proyecto, pues era mucho más fácil continuar, ¿no?, con las otras fases, porque eran 4 fases que se realizaban, pues, en lo que era una inversión o un proyecto de inversión pública. Me estaba refiriendo también, por ejemplo, a la ejecución, ¿no es cierto?, al seguimiento, al funcionamiento, puesto que la evaluación de un proyecto no solamente se realizaba al inicio, sino también se hacía un seguimiento y también se tenía que realizar una evaluación ex post a estos proyectos. Ahora, ¿por qué estoy recapitulando este tema? Porque obras por impuestos, como les decía, no es un tema ajeno, no es un tema aislado. También tiene que estar relacionado, por supuesto, con saber administrar los recursos. La diferencia es que en obras por impuestos, ¿no?, o podríamos decir que obras por impuestos es un mecanismo, sí, es un mecanismo que va a permitir que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para poder reducir la brecha de infraestructura en el país, uno de los mayores problemas sociales que tenemos, ¿no? Y cuando me refiero a problemas de infraestructura es, pues, que contamos con deficiencias en diversos aspectos, ¿no? No solamente en lo que es infraestructura, contamos con diversos problemas sociales, ¿no? O brechas sociales en el campo educativo, en el campo de salud, de transporte, ¿no? Y también en lo laboral. Pero bueno, entonces permitía trabajar tanto a la empresa privada como a la empresa, o al sector público, perdón, para poder reducir estas brechas de infraestructura y por supuesto, ofrecer nuevamente servicios de calidad. Pero esto se tenía que dar a través de la suscripción de un convenio. Entonces, mediante este mecanismo, ¿no?, las empresas privadas adelantan, ¿no?, el pago de su impuesto a la renta para poder financiar y ejecutar directamente, ¿no?, de una forma mucho más rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que las entidades del gobierno nacional o del gobierno regional o gobierno local, e incluso hasta las universidades públicas, ¿no es cierto?, priorizan. Entonces, finalizada, por supuesto, la ejecución o el avance, ¿no?, de un proyecto, la entidad pública va a solicitar, ¿no?, al Tesoro Público. ¿Qué entendemos por Tesoro Público? Bueno, se refiere pues a la administración centralizada de los recursos financieros, ¿no?, para poder otorgar una fuente de financiamiento, ¿no? Y esta fuente de financiamiento son generados ¿por quién? Por el Estado. Entonces, eso se debe entender por Tesoro Público. Bueno, finalizada la ejecución o el avance del proyecto, la entidad pública va a solicitar al Tesoro Público el certificado de inversión pública regional y local, ¿no? Conocido bajo sus siglas CIPRL. Repito, el certificado de inversión pública regional y local. O también puede solicitar el certificado de inversión pública del Gobierno Nacional, Tesoro Público, conocido bajo sus siglas CIPGL. Y esto es por el monto que se ha invertido, ¿no?, para poder de esta manera entregárselo a la empresa privada. Entonces, así se le reconoce la inversión que ha realizado.
Entonces, estos certificados que he mencionado, el certificado de inversión pública regional y local y el certificado de inversión pública a gobierno nacional, estos certificados solo pueden ser utilizados para el pago del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, como un aspecto general, ¿no? Para resumir lo que yo acabo de decir y también para poner al tanto a aquellos compañeros o participantes que recién están ingresando. Bueno, entonces hemos dicho que este mecanismo de obras por impuestos permite a una empresa privada financiar y ejecutar proyectos de inversión pública con cargo, pues no, a su impuesto a la renta de tercera categoría, y esto solamente se realiza a través de convenios de inversión. ¿En qué consisten estos convenios de inversión? Por ejemplo, adelanta el uso de los recursos financieros, ¿no? Como el canon, regalías, renta de aduanas y recursos ordinarios. Agiliza la ejecución de proyectos de inversión pública, sosteniendo o aumentando el dinamismo del país. Facilita los procesos de contratación y ejecución de obras. Asocia su imagen, ¿no? Con obras de alto impacto social. Hay una mejora en la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, conoce en dónde se han invertido sus impuestos y, bueno, acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa. Por eso decimos que a través de este mecanismo de obras por impuestos, como ven ahí en la imagen, se otorgan certificados, ¿no es cierto?, de inversión pública, regional y local, y también certificados de inversión, ¿no?, a nivel gobierno nacional, conocidas bajo las siglas que ustedes están, pues, observando. En definitiva, ha habido una evolución, ¿no?, del marco normativo de las obras por impuestos. A grosso modo, para no invertir mucho tiempo en esto, creo que va a ser mucho más eficaz para ustedes que yo, pues de repente les brinde más información respecto a las fases, ¿no?, a los procesos. Entonces, esto comenzó en el año 2008, ¿no? Nosotros contamos con la ley número 29230, que era la ley que impulsaba la inversión regional y local con participación del sector público, ¿no? Esta fue promulgada el 30 de mayo del 2008. Y de igual forma, su reglamento, ¿no?, que fue promulgado el 9 de diciembre del 2008. Al año siguiente se da el decreto de urgencia número 081-2009, que sustituye la primera disposición complementaria y final de la ley antes mencionada. Tenemos también el decreto supremo número 248 del 2009, que aprueban el TUA, el texto único ordenado, ¿no?, del reglamento de la ley antes mencionada. En el año 2010 se da el decreto supremo número 220, ¿no?, y bueno, modificaba el TUA, ¿no?, del reglamento de la ley 29230. En el año 2012 contamos con nuevos decretos, uno que aprobaba el reglamento de la ley, ¿no?, el nuevo reglamento, y otro decreto 005 que aprobaba el reglamento con nuevas modificaciones. Por eso que contamos con dos fechas, uno del 27 de julio y otro del 14 de enero, pero del año 2014. En el 2013, ¿no?, se da la ley número 30056, que modificaba a la conocida ley, ¿no?, de impulso de la inversión regional y local con participación del sector público, ¿no? También se promulga la ley número 30138, que también modificaba la ley antes mencionada. En el 2014 tenemos la ley número 30264, que en su artículo 17 incorpora a las entidades del gobierno nacional en los alcances de esta ley 29230. En el año 2015 contamos con decretos, ¿no?, uno que aprobaba el reglamento, ¿no?, nuevamente de la ley, ¿no?, 29230,
y del artículo 17 de la ley del año 2014. Luego contamos con la ley número 1238 que modificaba nuevamente algunos artículos de esta ley. En el año 2016 tenemos el decreto legislativo número 1250 que también modificaba, no en su totalidad, en ciertas partes, a la ley 29230. En el 2017 se vuelve a aprobar el reglamento, ¿no?, de esta ley con sus modificaciones. Como podrán observar, ha sufrido varias modificaciones. Y, en el año 2018 tenemos o contamos con el decreto legislativo número 361, que es un decreto que impulsa el financiamiento y ejecución, ¿no?, de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Nuevamente se vuelve a modificar el reglamento de la ley 29230, ¿sí? También se aprueba el TUO modificado de esta ley 29230, ¿no?, y su reglamento. Ahora, con respecto a los alcances y los beneficios de este mecanismo, pues señalaría lo siguiente, ¿no?, que mediante este mecanismo de la obra por impuestos, se pueden de repente financiar y también ejecutar proyectos que guarden armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, de desarrollo regional y también local. Entonces, esto significaba que las entidades públicas del gobierno nacional podían realizar proyectos mediante la obra por impuestos. Pero esto significaba, venía de la mano, incluía que se realizara una investigación aplicada o una investigación dirigida, pues, a una innovación tecnológica. Entonces, si venía de la mano, ¿no?, con investigaciones y con innovaciones, por ende, esto traía beneficios. Los beneficios para una entidad pública venía a ser, pues, la de realizar un proyecto de inversión pública mediante una obra por impuestos que básicamente radicaban ¿en qué? En que permitía acelerar la ejecución de obras públicas, que permitía, ¿no?, a las entidades públicas ejecutar proyectos de inversión pública. De alguna u otra forma facilitaba el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública. Otro beneficio era que mejoraba la calidad de vida o la competitividad, ¿no?, en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. También adelantaba, ¿no?, o aceleraba el uso de recursos financieros, ¿no?, como les comenté, el canon, las regalías, la renta de aduanas, entre otros. Asociaba, ¿no?, su imagen a las entidades públicas con proyectos de alto impacto social. Y por último, también se hablaba de que traslada, pues, ¿no?, el riesgo de ejecución de obra a la empresa privada. Entonces, para sintetizar lo que acabo de comentarles, según lo que tenemos aquí en nuestra presentación, es que mediante el mecanismo de una obra por impuestos se pueden financiar, ejecutar proyectos que van a guardar armonía con las políticas públicas, ¿no?, con las políticas públicas, ¿no?, y los planes de desarrollo, pues, tanto nacional, regional y o local. Entonces, aquí las entidades públicas del gobierno nacional podían realizar proyectos mediante este mecanismo que incluían, como les dije, la investigación aplicada y la innovación tecnológica, siendo así que sus principales beneficios eran, con respecto a la entidad pública, aceleraba la ejecución de obras, permitía que las entidades públicas ejecutaran proyectos de inversión pública con financiamiento del sector privado, y adelanta el uso de recursos financieros como el canon, regalías y renta de aduanas, entre otros.
Desde un punto de vista de la empresa privada, los beneficios eran que asociaba su imagen con obras de alto impacto social, había una mejora de la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, eh, conoce en dónde están invertidos sus impuestos y acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa. Por último, la sociedad, por obvias razones, también se veía beneficiada, porque hablábamos aquí de la mejora de la calidad de los servicios públicos y la generación de empleo directo e indirecto en la comunidad local, ya sea en la ejecución, en el mantenimiento y la operación de los proyectos. Respecto a los principales actores, el mecanismo de obras por impuestos involucra a diferentes actores de los sectores públicos y también de los sectores privados. Y estos podían ser, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la entidad pública, ¿no? En donde contábamos, por supuesto, con el gobierno nacional, con el gobierno regional, local y las universidades públicas. ¿Por qué? Porque recordemos que son estos los que van a priorizar el proyecto, ¿no? Los que van a aprobar las bases de los procesos de selección, ¿no? Y van a seleccionar a la empresa privada y aprueba cualquier modificación en el convenio durante la fase de ejecución. Pero no es el único actor, porque también por un tema de contrato, la entidad privada viene a hacer las veces de supervisor o supervisora. ¿A qué se dedicaba? Bueno, a supervisar la elaboración, pues, del expediente técnico, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito el expediente técnico, según lo que hemos visto en las inversiones públicas, es aquel que va a contener toda la información necesaria sobre el proyecto a realizarse, ¿no? ¿Cuál va a ser la modalidad de ejecución de este proyecto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el monto de inversión? La zona o el espacio geográfico, el nombre del proyecto, ¿no? Entre otras. Pero bueno, entonces se encargaba de supervisar la elaboración de este expediente técnico y también la ejecución del mismo. La entidad pública, es decir, el gobierno regional, ¿no? Local, nacional, también por un tema de convenio participaba como uno de sus actores netamente la empresa privada, ¿no? Porque pues es esta que va a financiar, ¿no? En la fase de ejecución, la operación y el mantenimiento, cualquier sea que le corresponda, ¿no? Y por ende, también es actor de este proyecto el ejecutor, porque este es el que va a elaborar el expediente técnico y también ejecuta, ¿no? La obra. Entonces, los actores se limitan básicamente tanto a la entidad pública como a la empresa privada, con sus diversas funciones. Uno como que brinda o acceso a la información y otro como que se encarga de sintetizarla, de guardarla, procesarla y sobre todo de ejecutar el proyecto. Pero dentro de estos actores nosotros vamos a encontrar también pues órganos fundamentales, ¿no? O participantes fundamentales. Y una de estas vendría a ser la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué participa? Porque de alguna u otra forma va a emitir una opinión que va a resultar vinculante y también exclusiva sobre las normas, ¿no? Es el que también va a hacer seguimiento de estos proyectos y canaliza las consultas y solicita información. También tenemos, ¿no?, a Proinversión. Básicamente su función se va a limitar a brindar una asistencia técnica, ¿no? Va a desarrollar el proceso de selección, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, tenemos la intervención de la Contraloría General de la República
¿Por qué? Porque se encarga de emitir un informe previo, realiza como una especie de control posterior. Entonces, en nuestra presentación, bueno, está ahí pues los actores que intervienen y les menciono, por ejemplo, ¿no? Que la aplicación del mecanismo de las obras por impuestos no sería posible sin la presencia de estos actores, de las entidades públicas, de las empresas privadas, de las entidades privadas, supervisoras y de los ejecutores del proyecto. Pero la intervención de las entidades estatales es fundamental para poder garantizar ¿no? que se cumpla de manera idónea el marco legal vigente, ¿no? del mecanismo de obras por impuestos. Y estos organismos son los últimos tres que he mencionado. Ahora, en este mecanismo de obras por impuestos también se ve influenciado por la participación o por tener en cuenta en su base a ciertos principios rectores. El artículo 3 del TUO del régimen de las obras por impuestos señala que los principios rectores de este mecanismo eran, por ejemplo, en primer lugar, la libertad de concurrencia. ¿Qué debíamos entender nosotros por libertad de concurrencia? Bueno, teníamos que indicar que es aquel que busca, ¿no? promover, ¿no? el libre acceso, el que busca también la participación de la empresa privada en sus procesos de selección. Y bueno, tenía pues no que evitarse exigencias y formalidades, ¿no? que eran costosas y que también eran innecesarias. También contábamos con la igualdad de trato. En este caso, aquí se garantiza a la empresa privada y a la entidad privada supervisora que van a disponer de las mismas oportunidades para poder formular, ¿no? Y también para poder tratar de concretar, ¿no? sus propuestas, ¿no? Y obviamente, pues encontrándose prohibida la existencia de privilegios o de ventajas, ¿no? Entonces no se permite aquí un trato diferenciado o un trato diferente a situaciones que pues eran similares y situaciones diferentes, ¿no? Tratadas de una manera idéntica. Contábamos también con el principio de transparencia. Entonces, aquí se nos indica que toda información que es proporcionada por las entidades públicas debe de ser clara, debe de ser coherente, sobre todo pues orientada a un objetivo de que todas las fases de este mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Entonces también nos habla que la información debe ser comprendida por la empresa privada para poder garantizar la libertad de concurrencias y que pues el mecanismo de obras por impuestos se desarrolle bajo condiciones de igualdad, ¿no? Bajo condiciones de un buen trato, de objetividad, de imparcialidad. Contábamos también con el principio de la competencia, ¿no? Y el principio de competencia, bueno, promueve la existencia de condiciones de competencia, pero que eran efectivas. Entonces, aquí se podía obtener la propuesta que era más ventajosa para el interés público, pero no se puede adoptar prácticas que van a restringir o que van a afectar la competencia. El principio de eficacia y eficiencia, estimados. Bueno, este principio nos habla de que el proceso de selección y también las decisiones, ¿no? que se pueden adoptar en la ejecución tienen que orientarse al cumplimiento de los fines, al cumplimiento de las metas, de los objetivos, ¿no? de la entidad pública sobre todo. Hay que priorizar estos puntos sobre la realización de formalidades que
no eran consideradas esenciales, pero que garantizaban la efectiva y también la oportuna satisfacción, ¿no?, de los fines públicos, ¿no? Y así puedan tener una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. Con respecto a el principio del enfoque por gestión de resultados, bueno, se nos habla aquí de que la entidad pública debe priorizar la finalidad pública que se pretende alcanzar, ¿no? Sobre todo formalizamos, ¿no? O que los formalismos sean innecesarios y que puedan de repente ser subsanados en el proceso, ¿no? Hoy en día lo que se pide en todo tema administrativo o campo administrativo es la celeridad, ¿sí? Contamos también con el principio de responsabilidad fiscal. Y bueno, aquí nos habla de que la entidad pública debe de tener un manejo que sea responsable de sus finanzas, que se sujete, pues, ¿no?, a límites de deuda y que cumpla con las reglas fiscales. Por último, tenemos el principio de confianza legítima y aquí la entidad pública debe de cumplir, ¿no?, con las disposiciones normativas vigentes. No pueden variar de manera irrazonable o inmotivada o de repente, digamos, de manera intempestiva, ¿no? Aquí tiene que darse la aplicación de la normativa vigente y pues realizar un acto material distinto, ¿no?, a lo que se esperaba. Pero esto proviene por parte de la empresa privada o de la entidad privada supervisora, ¿no? Claro está, en relación al cumplimiento de las disposiciones y de los procedimientos que están relacionados al mecanismo de las obras por impuestos. Ahora, viene la parte no complicada, pero sí extensa, ¿no? Porque no solamente cuando hablamos de obras por impuestos debemos de preocuparnos solamente por el tema de lograr ese financiamiento, no, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que tanto para el gobierno regional como para el gobierno local, ¿no? Por supuesto, pues el tema del financiamiento es muy importante, ¿no? Sobre todo para poder obtener los certificados, ¿no?, de inversiones públicas para el gobierno regional y local, ¿no? Porque se realiza con cargo a recursos determinados provenientes del canon o del sobrecanon, de las regalías, como hemos visto, o de la renta de aduanas y de participaciones, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para las universidades públicas, el financiamiento de estos certificados, ¿no? Repito, certificados de inversión pública, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales, más bien se trata o se realiza con cargo a recursos que provienen del canon, del sobrecanon y de las regalías mineras. Para las entidades públicas del gobierno nacional, en sí el financiamiento de estos certificados se realizan con cargo a recursos ordinarios, a recursos directamente recaudados, ¿no? Según corresponda. Pero, como les decía, pues estamos ya ante una serie de procesos que involucra su análisis y posteriormente vamos a ver pues el tema de los participantes, ¿no?, en este mecanismo o de los convenios. Entonces, nosotros contamos con fases para las entidades del gobierno nacional y también contamos con fases para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales y para las entidades, para las universidades públicas. Ahora, según la imagen, te estás dando cuenta de que hablamos o que se evidencia que este proceso está dividido en 4 fases. ¿No es cierto? Es decir, los proyectos por inversión pública se desarrollan bajo 4 fases. Y dentro de cada fase se van a identificar los procesos, se van a identificar
los documentos, ¿no?, respectivos que son requeridos y que se necesitan aplicar dependiendo mucho de la naturaleza, del alcance, del origen del proyecto. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que contamos con una primera fase, que es la fase de priorización. Luego contamos con la fase 2, que son actos previos. Contamos con la fase número 3, que son los procesos de selección. Y la fase número 4, que es la ejecución. En lo que respecta, vamos a tocar obviamente fase por fase, ¿no? En lo que respecta a la fase número 1, que es la fase de priorización, nosotros vamos a encontrar procesos, por así decirlo, actividades, como serían, claro, actividades generales, como serían, por ejemplo, ¿no?, la aprobación de la lista priorizada de estos proyectos por una entidad pública, la aprobación también de la ejecución conjunta de estos proyectos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en los actos previos, la designación, ¿no?, de este comité especial. Vamos a encontrar la aprobación de las bases para el proceso de selección de una empresa privada, la aprobación de las bases para un proceso de selección de la entidad privada supervisora, y también una solicitud, pues, no, del informe previsto. En el proceso de selección, más que nada, aquí se realiza, pues, ¿no?, el proceso de selección. Y en el de ejecución sí tendríamos una lista mucho más amplia de actividades que se desarrollan dentro de esta. Para remarcar algunas, sería, por ejemplo, el perfeccionamiento, ¿no?, de la suscripción de un contrato, el perfeccionamiento y la suscripción del convenio, la elaboración del documento de trabajo, la elaboración y aprobación del expediente técnico. También hablaríamos aquí sobre avances y también valorizaciones, ¿no?, del proyecto, ¿no?, entre otras. Esto ha sido, obviamente, a grosso modo, indicarles cuáles son los procesos o actividades generales que podemos encontrar dentro de cada una de estas fases. Y de igual forma, cuáles serían los documentos que vamos a encontrar dentro de estas fases. Por ejemplo, en la fase de priorización, nosotros vamos a encontrar una solicitud de opinión, ¿no?, que tiene que ser favorable, ¿no?, para la capacidad presupuestal. Va a haber un convenio de ejecución en conjunto, una resolución, ¿no?, del titular de la entidad pública. Con respecto a la fase de actos previos, estamos ante una resolución de designación del comité especial, bases, ¿no?, bases del proceso de selección, bases del proceso de repente una entidad privada supervisora, y también el informe técnico, ¿no?, el informe financiero o el informe legal. En la fase número 3, que es el proceso de selección, ahí podemos encontrar la convocatoria de la empresa privada, también el tema de los circulares, las actas de recepción de propuestas, el acta evaluación y también calificación, ¿no?, de las propuestas, entre otras. Y con respecto a la fase de funcionamiento, nuevamente aquí la lista de procesos o de actividades es bastante amplia. Y podemos encontrar al contrato de la entidad privada supervisora, al convenio, al documento de trabajo, al expediente técnico, también a las valorizaciones, al expediente, ¿no?, de mayores de trabajos de obra, entre otros. Vamos a encontrar una lista mucho más amplia y vasta, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que se entienda, pues, ¿no?, cuáles son las diferencias de estas fases para las entidades de un gobierno nacional con respecto a las mismas fases, porque son las mismas, pero con procesos distintos, sobre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas, ¿no?
Entonces, recordemos, las fases son priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución. Los procesos, es decir, es toda acción que está debidamente descrita o representada de una manera gráfica, ¿no?, de las actividades que componen este proceso. Dicho esto, comenzamos entonces con la fase, por así decirlo, pues, ¿no?, de la, digamos, priorización. Y yo creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Es decir, es bastante evidente que cuando hablamos de priorización nos estamos refiriendo, pues, a saber identificar, ¿no es cierto?, saber seleccionar cuáles van a ser esos proyectos que son urgentes, por así decirlo, ¿no? En sí, esta fase busca mucho la elección de proyectos de inversión a ejecutarse mediante una obra por impuestos. Pero aquí la unidad orgánica responsable, o mejor dicho, a quien el titular de la entidad pública va a delegar, va a identificar, evaluar los proyectos de inversión, ¿no? Y obviamente tienen que ser muy consistentes con los objetivos, ¿no?, con las metas y con los indicadores establecidos, pues, ¿no?, en de repente la programación multianual de inversiones, conocida como la PMI. Pero tienen que contar, ¿no?, con la declaración de viabilidad, ¿no? Esto es según los criterios que se han establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y cuando yo me refiero a criterios establecidos para declarar la viabilidad, es decir, pues, ¿no?, que el proyecto se puede realizar, que sí se puede realizar, que es viable. Entonces, en esta fase de priorización, ¿no?, se va a dar, como hemos visto, como uno de sus procesos, la aprobación de la lista priorizada de proyectos. Corresponde a la entidad pública aprobar la lista de los proyectos priorizados, pero estos tienen que ser consistentes con los objetivos, con las metas y con los indicadores, ¿no?, establecidos, pues, en la programación multianual de inversiones, y sobre todo contar con la declaración de viabilidad. Esto es, repito, según los criterios establecidos en el invierte.p. Y aquí las entidades buscan, las entidades públicas, ¿no?, en sí, del gobierno nacional, pueden de repente incluir proyectos de investigación que está aplicada, pues, ¿no?, o dedicada a la investigación tecnológica, ¿no? Eso es con respecto al proceso de aprobación de la lista de prioridades de proyecto. Por otro lado, nosotros también contamos, ¿no?, ya con la ejecución en conjunto, ¿no?, de los proyectos, en donde las entidades públicas pueden suscribir, ¿no? Pueden suscribir aquí los convenios para la ejecución conjunta de estos proyectos. Entonces, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pretenden suscribir, ¿no?, estos convenios que deben cumplir de manera independiente, ¿no?, las reglas fiscales. Aquí la ejecución conjunta podría darse de diversas formas: el gobierno nacional con el gobierno local, el gobierno nacional con el gobierno regional, o gobierno regional y gobierno local, o la municipalidad provincial con una municipalidad distrital, ¿no? Y para una adecuada ejecución en conjunto, ¿no?, del proyecto, tienen que elaborar los documentos y seguir sobre todo los procedimientos que están indicados, ¿no?, en la respectiva norma. Y seguramente, si ustedes de repente se dan el tiempo de realizar una investigación, verán que existen varios flujigramas, ¿no?, que se encargan de alguna u otra forma de evidenciar lo que les acabo de comentar, ¿no? Bien. También contamos que en la fase de priorización con el proceso de una propuesta de empresa privada para poder desarrollar el proyecto. Entonces, la empresa privada puede proponer
a los estudiantes, no, perdón, a las entidades públicas, ideas de proyectos para el desarrollo, pero esto solamente se va a dar a través del mecanismo de obras por impuestos, se va a dar a través de una carta de intención para poder desarrollar un proyecto. Y es evidente que se tiene que tener ciertas consideraciones, como cuáles. Tiene que haber una propuesta que debe estar orientada al cierre de una brecha, y mejor aún si es una brecha prioritaria, ¿no? Y los objetivos y las metas se desarrollan, ¿no? Tomando en cuenta la programación multianual de inversiones de una entidad pública, ¿no? Que es un documento que hemos visto que es de gran importancia en el ciclo de una inversión pública. Otro sería que la propuesta debe ir en línea, ¿no? Con los criterios de priorización de la programación multianual de inversiones, ¿no? Por último, la propuesta debe verificar, ¿no? en el banco de inversiones del Invierte.p que no exista un proyecto de inversión que esté registrado con los mismos objetivos, con los mismos beneficios, con los mismos datos, ¿no? Ubicación, componente, para así evitar una duplicidad. Y tiene que seguirse también un procedimiento y elaborar documentos que describan, ¿no? La información que se les ha solicitado, ¿no? Más que nada con la opción de querer evitar, pues, conflictos. Ahora, con respecto a que también en la fase 1 se da la propuesta de una empresa privada para poder actualizar el proyecto, que es básicamente lo que hemos hablado desde un inicio, ¿no? ¿En qué consiste un proyecto por inversión pública? Después contamos ya con la fase número 2, que es la fase de actos previos. En esta fase, estimados de actos previos, se comprende, ¿no? La realización de procesos que son necesarios para poder iniciar el proceso de selección. Y esto incluye que se tiene que designar, ¿no? A un comité especial, que se tiene que elaborar y aprobar, ¿no? Las bases de un proceso de selección y solicitud, ¿no? De un informe previo. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los procesos que se desarrollan dentro de la fase número 2? En primer lugar, vendría a ser la conformación o la designación del comité. Y este no significa, bueno, no es otra cosa más que la empresa, pues, privada esté a cargo de un comité especial designado, ¿no? Para ello. Y el comité especial está integrado por 3 miembros, de los cuales 2 deben tener un conocimiento técnico, ¿no? En el objeto, pues, ¿no? Del proceso de selección. Y la entidad pública en realidad no cuenta con ningún especialista en conocimientos técnicos en el objetivo del proceso de selección, ¿no? Entonces puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos, ¿no? De otras entidades para poder integrar el comité especial, ¿no? También contamos con el proceso aquí de la certificación. Me estoy refiriendo a una certificación presupuestaria, a un compromiso de priorización, también a saber organizar y administrar los recursos, ¿no? De las entidades públicas del gobierno nacional. Entonces, estas entidades públicas tienen que contar de manera alternativa con la certificación presupuestaria o el compromiso de priorización, ¿no? De los recursos, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que la certificación presupuestaria es emitida para los proyectos que se vayan a ejecutar en ese año fiscal. El compromiso, ¿no? De priorización de recursos se emite para proyectos que se ejecutan de manera parcial o total, ¿no? Que puede ser en años. Entonces, aquí se representa el compromiso de la entidad pública de priorizar bajo responsabilidad, ¿no? En la fecha que se ha programado, los recursos necesarios para poder financiar, ¿no? El pago de este certificado de impuestos, ¿no? El certificado de impuestos de los gobiernos nacionales.
¿no? En los años fiscales inmediatos que le sigan y todo el periodo, pues, ¿no?, de ejecución del proyecto. ¿Qué más podemos encontrar dentro de esta fase de actos previos? Refiriéndonos, por supuesto, a lo que son los procesos. Ese también que se encarga de la elaboración de las bases, ¿no? Entonces, el comité, digamos, especial que se ha formado, ¿no?, elabora estas bases de los procesos de selección, ¿no?, de la empresa privada. Y sobre esta base, ¿no?, la norma, o mejor dicho, se tiene que realizar una información técnica, una información financiera de los terrenos y de otros documentos que considere que son relevantes. Y esto lo dice de una manera muy concreta la norma. Pero, ¿no?, también es importante que recordemos que dentro de esta fase número 2, también se realiza, ¿no?, el proceso de un informe previo, ¿no? Un informe previo, sobre todo de este comité del gobierno regional, ¿no? Simplemente para corroborar y tener, repito, acceso transparente a la información. Contamos así después con la fase del proceso de selección. Y este proceso de selección nos cuenta que su objetivo es elegir, ¿no?, elegir la empresa privada y a la entidad privada supervisora. Y según, pues, las bases de este proceso de selección que han sido elaboradas y aprobadas, ¿no?, por la entidad pública en la fase de actos previos. Nosotros tenemos que tener presente que dentro de esta fase de selección se realizan procesos como, por ejemplo, o valga la redundancia, el proceso de selección, ¿no? Que comienza, por supuesto, con una convocatoria, ¿no? Y este nos dice que el plazo, ¿no?, de un proceso de selección se viene a establecer en las bases. Si hay más de un postor que presenta su interés, ¿no?, en esa obra por impuestos, tiene que existir un plazo mínimo de 15 días hábiles, ¿no?, entre la convocatoria y también la presentación de la propuesta. Entonces, en estos casos, y de ser necesario, el comité especial tiene que aprobar la prórroga correspondiente, ¿no? Bueno, también dentro de esta fase número 3, vamos a ver que se da la adjudicación de la buena pro, ¿no? Y esto no es otra cosa que, ok, cumplí con todos los requisitos, mi propuesta es la mejor, se ha estudiado, se ha analizado, entonces yo, ¿no es cierto?, te voy a entregar la buena pro. Es decir, te estoy autorizando, te estoy entregando lo necesario para que puedas comenzar, ¿no?, con el desarrollo de este proyecto de inversión. Finalmente, contamos aquí con la fase de ejecución. Y en esta fase de ejecución hablamos de la suscripción, ¿no? La suscripción del convenio que culmina con el reconocimiento de la inversión, ¿no?, que se va a dar mediante la emisión de un certificado, ¿no?, de inversión pública del gobierno local o del gobierno nacional, ¿no?, según en sí las obligaciones que han asumido por parte de la empresa privada. Ahora, previo al inicio, ¿no?, de la ejecución del proyecto, aquí la entidad pública necesita contar con el contrato de supervisión, ¿no?, que suscribió con la empresa privada supervisora. Tiene que contar con el convenio suscrito con la empresa pasada, ¿no? Tiene que verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente, ¿no? Y también a los arreglos institucionales para la ejecución, ¿no?, de las inversiones. Si estamos ante el caso de una empresa privada, ¿no?, y puede así financiar la elaboración de un expediente técnico, esto solo se va a poder realizar a través de una unidad ejecutora de inversiones,
que también, recordemos, era uno de los principales órganos, ¿no?, intervinientes en el Invierte.p. Entonces, al considerarse el cumplimiento de los requisitos, ¿no?, señalados, la ejecución de la obra se inicia, repito, con la entrega formal, ¿no?, del terreno por parte, pues, de la unidad ejecutora a la empresa privada. Entonces, se ha formalizado con la suscripción, sí, se ha formalizado con la suscripción, ¿no?, de la respectiva, digamos, acta para el funcionamiento de la unidad ejecutora. Y se ha designado también, pues, ¿no?, para este fin. Con respecto a los representantes del ejecutor de la obra y también de la entidad privada supervisora, se deja, pues, no, constancia en el acta la conformidad del predio, ¿no?, según los planos y los cronogramas, ¿no?, de esas autoridades. Bien, ¿qué más conocemos como parte de los procesos de la fase ya prácticamente de ejecución? Hablamos, como les decía, de un perfeccionamiento y de la suscripción del contrato de la entidad privada supervisora, ¿no? Sabemos que tiene que ser suscrito por el funcionamiento debidamente autorizado por la entidad pública, ¿no?, y que se ha adjudicado la buena pro. En el caso de que se trate ya sea de una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Entonces, esto también va según lo que está especificado, mencionado en nuestra obra. También contamos con el proceso del perfeccionamiento, pero ya tomando en cuenta, ¿no?, que el titular ha sido quien ha suscrito el convenio, ¿no? Y así, pues, también llevar un orden, ¿no? Llevar un orden sobre cómo es que se va a realizar, cómo es que se va a financiar este proyecto de inversión pública. Yo también les he colocado aquí en nuestro material, por ejemplo, que en la fase de ejecución se da la conformidad y la emisión, ¿no?, del certificado de inversión pública del Gobierno Nacional. Esto no es otra cosa que la empresa privada puede también solicitar, ¿no?, a la entidad pública antes de la ejecución del proyecto las modificaciones o los estudios, ¿no?, en la fase de ejecución. Y esta propuesta no debe afectar, ¿no?, la concepción técnica del proyecto. Así debería ser, pues, obviamente, según nuestra norma del Invierte.p. Esa solicitud es evaluada por la unidad ejecutora de las inversiones y también en coordinación con la unidad formuladora, ¿no? Obviamente, a la que resulte, pues, competente al momento de sustentarlo, ¿no? Con respecto a las variaciones y a las modificaciones, ¿no?, que se incorporan, ¿no?, al monto total de la inversión para que puedan dar su reconocimiento en el certificado de la inversión pública del gobierno regional o local o incluso del gobierno nacional, ¿no? Todo esto es respecto al artículo 69 de su norma, ¿no? Todo está, como les digo, debidamente regulado y sustentado en la norma. Pero también hay que hacer hincapié de que en la ejecución se da la elaboración y la aprobación del expediente técnico, ¿no? Esto es que la elaboración del expediente técnico del proyecto, ¿no?, o el expediente de mantenimiento o la operación es obligatoria porque puede asumir, ¿no?, se puede asumir que la empresa privada está considerado o está considerando ello en las bases del proceso de selección y de convenio. Entonces, aquí la entidad pública supervisa y va a emitir su conformidad, ¿no? Estos estudios tienen que guardar también coherencia con los objetivos y con los alcances, con los parámetros, ¿no?, que sustentan la viabilidad del proyecto.
Si el proyecto ya cuenta, ¿no? Por así decirlo, con un expediente técnico que ha sido aprobado por la unidad ejecutora, entonces básicamente se inicia la ejecución del proyecto. Claro está que mediante la oficina que corresponde, la entidad pública va a realizar la entrega del terreno a la empresa privada para que se inicie con la elaboración del expediente técnico o cualquier documento equivalente. Y esto puede ser presentado por entregables conforme a lo que señala el convenio y también las bases integradas para este proceso de selección. En el organigrama o en la presentación, ¿no? Pueden ver que he colocado los procesos más resaltantes para cada una de estas fases. Pero repito, no son los únicos. Contamos con varios procesos que se realizan en cada fase. Pero yo solamente estoy mencionando pues los relevantes, ¿no? En la fase de ejecución también se habla mucho del mantenimiento, ¿no? Pero también tendríamos que mencionar, por ejemplo, que en la fase de ejecución se puede dar la ampliación a veces de los plazos, ¿no? Pero claro, siempre que melle alguna causa justificable, ¿no? Usualmente esas causas de justificación, ¿no? Que se realizan bajo solicitud, ¿no? Pueden ser porque haya habido atrasos, ¿no? O paralizaciones por causas no atribuibles, ¿no? A la empresa privada. O cuando sea necesario un plazo adicional, ¿no? Para la ejecución, ¿no? De los mayores trabajos de obra. Y en estos casos estamos ante, ante la ampliación de un plazo, ¿no? Habiendo otorgado de repente una garantía, ¿no? Y claro, otras causas que están debidamente reguladas pues en el convenio, ¿no? Bien, también quisiera que ustedes noten, que ahora lo vamos a ver, que hay ciertos procesos que varían, ¿no? Yo les había colocado que contábamos, ¿no? Con estas fases y con sus debidos procesos según el gobierno nacional, pero se pueden evidenciar ciertas diferenciaciones de los procesos para un gobierno regional, para un gobierno local y para las universidades públicas. Si hacemos una comparación, en definitiva, ¿no? Podríamos notar una diferenciación, por ejemplo, en la fase de priorización. Vamos a hacer una comparativa, así que en la fase de priorización, como procesos principales, yo había colocado una solicitud de capacidad presupuestal y la aprobación de la lista priorizada de proyectos. Mientras que en los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas, hablamos aquí de la aprobación del Consejo Regional, Municipal o Universitario. Con respecto a la fase de actos previos, ¿no? En el gobierno nacional coloqué los tres principales procesos, que era la conformación del comité especial, la certificación presupuestal, la elaboración de bases e informe, ¿no? Del comité del gobierno regional, ¿no? Mientras que en el otro contábamos pues con la conformación también del comité especial, con la elaboración de bases y el informe previo del comité de gobierno regional. Ahí en realidad casi son los mismos, casi cero la diferenciación. Con respecto a la fase 3, que es el proceso de selección, en el gobierno nacional colocamos la convocatoria y la adjudicación de la buena pro. En lo que es gobierno regional, local, universidades públicas, también vendrían a ser los procesos principales, ¿no? Por último, en la fase de ejecución, contamos con, en el gobierno nacional, con suscripción del convenio, la conformidad y emisión, pues, ¿no? Del certificado de inversión pública del gobierno nacional, el mantenimiento y la operación. En
gobierno regional, local y universidades públicas, tenemos la suscripción del convenio, la conformidad y emisión, en este caso, ¿no? Debería ser, pues, ¿no? De el certificado de inversión pública del gobierno regional local y el mantenimiento. Aquí no estamos hablando aquí de una operatividad o de una operación, ¿sí? Bien, ahora, como en todo proceso, ¿no? O bueno, en este caso, como todo lo referente, pues, a las entidades públicas, a saber administrar los recursos públicos o a saber priorizar, agilizar, ¿no es cierto?, el tema de la realización o ejecución de un proyecto, siempre van a existir controversias o conflictos. Estamos acostumbrados a ver que la resolución de los conflictos se pueden dar por diferentes vías, ¿no? Pero claro, eso va a depender mucho del tipo de conflicto que tengamos. En este caso, estamos ante formas de cómo podemos dar solución a las controversias que pueden surgir en este mecanismo que es obras por impuestos. Y se puede resumir, o yo puedo resumirles, claro que hablar de estos tres medios significa que tendríamos también que abordar puntos que nos van a demandar tiempo, pero de una manera muy concreta y agilizada. Podría comentarles, por ejemplo, que en estas obras por impuestos se contemplan solo tres tipos de mecanismos de solución de conflictos, que es el arbitraje, la conciliación y, bueno, el trato directo. La figura del arbitraje en sí ya no es novedosa. Hace unos años podíamos indicar, pues, ¿no? Sí, que era algo novedoso y que de alguna u otra forma beneficiaba o nos traía un beneficio para poder solucionar, ¿no?, los conflictos, no solamente para esta vía, en realidad para muchas otras, ¿no? Y en efectivo, el arbitraje es de alguna u otra forma considerada como una forma fácil de buscar una solución a través de un proceso que sea mucho más corto, ¿no? Que dista también, ¿no?, mucho de lo que es, por supuesto, la conciliación. Ahí, como su nombre lo dice, significa que ambas partes, ¿no?, se ponen de acuerdo de alguna u otra forma para poder dar solución al problema, ¿no? De alguna u otra forma, las partes tratan de llegar a un mutuo consenso, ¿no? Ambos se obligan a realizar una determinada obligación o de asumir, ¿no es cierto?, determinados pagos. Aquí en la conciliación no se habla de que una de las partes pierde o gana, ¿no? Ambas partes de alguna u otra forma van a ceder. Y bueno, como dice ahí en el caso del trato directo, ¿no? También estamos aquí de que a veces no necesitan intervenir terceros, como pasa en el caso del arbitraje, en el caso de la conciliación, sino que a través de sus debidos representantes, ¿no?, ambas partes pues tratan de llevar un diálogo y así buscar una solución a la controversia. Pero, como les he mencionado ahí, ¿no?, en los mecanismos de solución de controversias que se han contemplado, ¿no?, pues en la ejecución de proyectos de obras por impuestos, se recoge mucho el principio del enfoque de gestión por resultados. Este enfoque de gestión por resultados es un término bastante utilizado a raíz de pues la publicación de las políticas públicas y la modernización de la gestión pública, porque muchos de los pilares de las reformas y las mejoras que trajo o que trae consigo esta modernización es el enfoque de gestión por resultados, es decir, que se evidencie o que se realicen procesos que fomenten, que traigan, que evidencien los resultados esperados, pero también a través de una gestión por competencias, ¿no? Eso más que nada aplicaba, pues, a lo que se refiere a recursos humanos. Ustedes saben que cuando hablamos del Estado, debemos de contar también o tenemos que mencionar al personal que trabaja para el Estado.
para los funcionarios y los servidores públicos, ¿no? Si queremos brindar una mejor calidad de servicio a la comunidad, entonces hay que preparar también al personal, o hay que saber escoger al personal idóneo. A eso se refería con enfoque de gestión por competencias, ¿no? Aquí estamos mencionando el principio del enfoque de gestión por resultados. Repito, es uno de los enfoques que trabaja, ¿no?, la política pública de modernización de la gestión pública. Y por ejemplo, señala en el artículo 3, literal F numeral 3, que resulta mucho más eficiente desde una posición de costo-beneficio optar por un trato directo, como les mencionaba, sin intervención de terceros, en lugar de activar un arbitraje cuando durante la ejecución se cuenten con pruebas, con evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar qué resulta más conveniente. Ya para ir terminando, ¿no? Ya nos quedan unos cuantos minutos. Este tema o esta herramienta o este mecanismo de las obras por impuestos realmente resulta muy interesante y una opción para que no solamente la empresa, no solamente las entidades públicas, ¿no?, puedan ejecutar o puedan dar propuestas de proyectos, sino que también de alguna u otra forma, con la participación de las empresas privadas, ¿no?, se pueda también lograr realizar, priorizar, materializar proyectos de inversión pública. Siempre y cuando, por supuesto, el caso de las empresas privadas, pues ellos tendrían, como ustedes hemos visto, ya realizar el pago de la renta, ¿no? Y menciona muchos documentos que también lo hemos visto anteriormente, como el expediente técnico, que también es muy importante porque, como les decía, el expediente técnico contiene básicamente toda la información de este proyecto de inversión pública. Pero aquí, a diferencia de las otras formas, hemos evidenciado que en los proyectos de obras por impuestos se realiza la emisión, ¿no?, del certificado de inversión pública del gobierno nacional y del gobierno nacional y del gobierno regional local, ¿no? Recordemos que esta emisión de certificados, ¿no es cierto?, se suele dar ya prácticamente cuando se tiene la ejecución total del proyecto, o bueno, en este caso de la obra. Y resulta que si el plazo de ejecución, o mejor dicho, si es que no se considera el plazo de elaboración del expediente técnico, aquí contamos con un plazo de hasta 5 meses para que se pueda reconocer, ¿no?, la inversión. Y la inversión se va a reconocer con la emisión de un certificado de recepción o un certificado, ¿no?, una vez que se ha aprobado o se ha consentido la liquidación del proyecto. Entonces sí resulta importante, ¿no? Tomando en cuenta también que resulta preponderante tomar en cuenta el monto total de la inversión que resulta, pues, ¿no?, de la liquidación. Esto significa, ya sea que el monto sea menor o de repente sea mayor, aquí lo que importa es que las partes tienen que suscribir, ¿no?, una adenda que contenga el compromiso de la empresa privada respecto, pues, al depósito del saldo en la cuenta que va a determinar la entidad pública en esta adenda. Y, por supuesto, otorga un plazo máximo, ¿no?, de 5 días después de que la entidad pública transfiere este saldo, ¿no?, a la cuenta del Tesoro Público y actualiza la información registrada, pues, ¿no?, en el módulo de deuda pública para emitir el certificado, ¿no?, de inversión pública del gobierno nacional o del gobierno regional local. Aquí la entidad pública tiene que remitir a la dirección general, ¿no?, o a la oficina de dirección general, la resolución, pues, ¿no?, de aprobación de la liquidación, en el que se va a sustentar, ¿no?, el monto resultante de la liquidación, ¿no?, o la carta notarial
por el consentimiento de la liquidación. Y en este caso no se requiere pues presentar una documentación, ¿sí? Sino que básicamente todo esto es remitido de manera directa, pues, ¿no? A la Dirección General, pues, ¿no? De lo que se refiere a lo que es proyectos de inversión pública. Muy bien, estimados. Entonces, espero que lo que, pues, hemos compartido en este pequeño curso haya sido de gran utilidad. Les agradezco a todos por su participación, por su atención prestada y bueno, nuevamente nos vamos a reunir en otro diplomado más, en otro curso más y siempre pues dispuesta a servir y contribuir con ustedes. Muchas gracias.